Hola, mi nombre es Nicolás Marinetti y hoy voy a hablar de IPv6 sobre Bluetooth de baja energía. Bueno, lo primero que vamos a preguntarnos es ¿por qué se quiere utilizar IPv6 sobre Bluetooth de baja energía? La respuesta a esta pregunta tiene que ver específicamente con Internet de las Cosas. Hoy en día hay muchos dispositivos que quieren comunicarse con Internet, pero no pueden hacerlo porque tienen unas restricciones de consumo de energía muy altas o un sistema operativo no lo suficientemente poderoso como para poder utilizarse así nomás con Wi-Fi o con Bluetooth normal. Y para estos dispositivos se creó Bluetooth de baja energía, que justamente como dice su nombre, su objetivo es su bajo consumo de energía. ¿Por qué se utiliza IPv6 y no IPv4? Bueno, por su gran espacio de direcciones. IPv4 no alcanza para nombrar todos estos dispositivos. Estamos hablando de sensores, termómetros o smartwatch, que son muchos y no alcanza IPv4 para nombrarlos a todos. IPv6 sí, por suerte. Y específicamente se utiliza la especificación 6LoWPAN, que es IPv6 sobre redes de áreas personal, wireless de baja energía, como lo es Bluetooth de baja energía. Bueno, hay distintas características que tiene Bluetooth de baja energía. Vamos a hablar solamente de alguna de ellas y específicamente para qué está diseñado. Está diseñado para transferencia de pequeñas cantidades de información. Esto significa que si un dispositivo quiere transmitir grandes cantidades de información o recibir grandes cantidades de información, entonces probablemente se va a ver perjudicado si utiliza Bluetooth de baja energía. Está también diseñado para transmisiones infrecuentes. Esto significa que si un dispositivo quiere transmitir muy frecuentemente, entonces nuevamente se va a ver perjudicado si utiliza Bluetooth de baja energía. Lo siguiente sería, está diseñado para velocidades de transmisiones modestas. Es decir, que si un dispositivo quiere transmitir a velocidades muy altas, nuevamente se va a ver perjudicado si utiliza Bluetooth de baja energía. Bluetooth de baja energía tiene velocidades de transmisión que rondan entre los 200 kilobits por segundo y 1 megabit por segundo, que depende específicamente de la tecnología de Bluetooth que estemos utilizando. Y por último, está diseñado para un consumo muy bajo de energía por bit expedido. Lo siguiente que vamos a hablar es el stack de Bluetooth de baja energía. Lo primero que vemos es que el stack está dividido en dos partes. Está dividido por una interfaz de host, de control. La parte superior es implementada en el stack del host y la parte inferior en el controlador de Bluetooth. Eh, la parte inferior tiene la link layer que ya conocemos, la physical layer que ya conocemos y tiene el modo directo de test, que es específicamente para testing. La parte superior tiene como capa más alta la de aplicación, como capa más baja la capa de control de lógico de link y de protocolo de adaptación. Esta última capa es encargada de hacer la multiplexación y demultiplexación para poder tener más de una comunicación de forma paralela con distintos dispositivos y bueno, capa de aplicaciones donde viven las aplicaciones. Y vemos que hay distintas formas de cómo la información de una aplicación puede llegar a esta última capa inferior. La primera es a través de GAP, Generic Access Profile, que indica específicamente cómo dos dispositivos pueden descubrirse entre ellos. La siguiente es a través de GAT, Generic Attribute Profile. GAT indica cómo dos dispositivos pueden intercambiar información entre ellos. GAT se basa en el protocolo de atributos que indica cómo bueno, se expone un atributo y las distintas formas que hay de poder modificar ese atributo desde otro dispositivo. Y también la información puede fluir a través del Security Manager y esto pasa cuando la conexión se encuentra encriptada. Hay distintos roles que existen en GAP. GAP identifica un periférico e identifica un central. El periférico tiene la característica que tiene un sistema operativo que no es muy grande, es bastante limitado y su poder de procesamiento es muy limitado y tiene restricciones de consumo de energía. Y la central es todo lo contrario. Tiene un sistema operativo normalmente bastante ya grande, que tiene bastante poder de procesamiento y no tiene normalmente restricciones de consumo de energía. Lo más común es que una central se comunique con n periféricos y que un periférico se comunique con uno o más centrales. Lo más común es que se comunique con uno solo, pero puede llegar a comunicarse con más de uno para agregarle robustez a la red. Si vemos esto desde el punto de vista de IPv6 sobre Bluetooth de baja energía, vemos que el rol que normalmente lleva la central es ocupado por el router y el resto de dispositivos ocupan los roles de periféricos.
Según 6LowPan, la central pasa a llamarse 6LBR, que básicamente es un router borde, y los periféricos pasan a llamarse nodos. Nuevamente vuelve a ocurrir que un router, un 6LBR, se comunica con n nodos y un nodo se comunica con uno o más routers, 6LBRs. Lo siguiente que vamos a discutir va a ser la topología de la capa de enlace. Esta topología, como podemos ver, es una topología de tipo estrella, eh, en el cual el centro de la topología se encuentra un 6LBR en el cual se comunican todos los periféricos con ellos. Notamos que no hay conexiones entre periféricos, sino que para que un periférico pueda comunicarse con otro, necesariamente debe pasar a través del 6LBR y no existe en este caso el multicast. Eh, Existe el unicast que sí o sí tiene que ir hacia el router y ese router puede replicar los paquetes y repartirlos a través hacia el resto de los dispositivos. Pero esto solamente puede hacerlo sobre esta misma subnet. Algo que no mencioné es que todos estos dispositivos deberían tener con el router una única subnet. Pero esto no pasa porque por tema de consumo de energía de los dispositivos y velocidad de procesamiento del router. Para justamente poder optimizar esto, se aplica que todos pertenecen a la misma subnet. Lo siguiente que vamos a preguntarnos es por qué utilizamos 6LowPan y no IPv6 directamente. Nuevamente, para poder responder esta pregunta, tenemos que analizar cuáles son los problemas de IPv6. IPv6 tiene distintos problemas, entre ellos incluye el tamaño del header contra el máximo transfer unit o MTU de Bluetooth de baja energía y después el MTU mínimo de IPv6. El problema del header es porque el header de IPv6 ocupa 40 bytes y el MTU de Bluetooth de baja energía ocupa 27 bytes. O sea, ya de por sí no, no es capaz de contener todo el header un MTU de Bluetooth de baja energía. Lo siguiente es porque el MTU mínimo de IPv6 es de 1280 bytes y bueno, el MTU de Bluetooth de baja energía es de 27 bytes. No alcanza. Y hay que hacer algo para resolver este problema. Y esta solución se encuentra en la siguiente diapositiva. La solución para esto es la fragmentación del ensamblado. Estamos hablando del último problema. Que se produce en la capa L12AP, que es la última capa, es la capa más inferior que existía en el host antes. Y para el resto de los problemas, que era específicamente el header, se utiliza las especificaciones de 6LowPan. Estas especificaciones incluye cómo comprimir un header de IPv6 de 40 bytes a 5 bytes. Para hacerlo se utiliza Network Discovery. Network Discovery es la forma en que como dos dispositivos se descubren entre ellos, en los cuales el router es capaz de registrar direcciones de los dispositivos y asignarles un SID, un Context Identification, que sirve para poder reemplazar las direcciones IPv6. Puede registrar tanto de locales como de destino. Y por último, nos entrega la autoconfiguración de direcciones IPv6 100 estados. Es decir, cada dispositivo con solamente su dirección de Bluetooth, de dispositivo Bluetooth, y el prefijo que es otorgado por el router al momento de descubrirse entre ellos los dispositivos, puede deducir cuál es su dirección IPv6. Por último, vamos a hablar de cómo es el stack de IPv6 sobre Bluetooth de baja energía. Vemos nuevamente de que existe una división en este stack que es dada por la interfaz de control del host. Esto está nuevamente dividido en dos partes, la parte superior que es lo que es implementado en el stack del host y la parte inferior que es lo que es implementado en el controlador de Bluetooth. El controlador de Bluetooth vemos que ya no existe la capa de el modo directo de test, sino que ahora únicamente existe el Bluetooth de baja energía de la link layer y el Bluetooth de baja energía de la physical layer. Y el host, ahora vemos que se mantiene la capa inferior, Bluetooth de baja energía L2CAP, y ahora existen dos flujos distintos por los cuales la información puede venir que existen en paralelo. La primera, que es IPSS con GATT y Attribute Protocol, es específicamente para que dispositivos que saben responder a IPSS puedan comunicarse entre sí y conocerse específicamente. Y la segunda ya es IPv6 propiamente dicho, donde tenemos
UDP, TCP u otro que se comunica a través de IPv6 y IPv6 utiliza 6LoWPAN para poder utilizarse sobre Bluetooth de baja energía. Muchas gracias.